Si ayer las reuniones empezaron con PP y Vox en la misma mesa, hoy los populares se han sentado con los partidos localistas y, por último, con el PSOE. Son las primeras tomas de contacto de cara a la formación del futuro gobierno de Castilla y León. Buenas tardes. Semana de diálogo entre las distintas formaciones de las Cortes Autonómicas. El PP llamó en primer lugar a Vox ayer y hoy ha finalizado las reuniones con el resto. Veremos cuál es la sensación después de esa primera ronda. Elena Rodríguez. Sí, punto y final a estas 5 reuniones en esta primera ronda de diálogos. Desde el Partido Popular agradecen a todos los partidos, menos al PSOE, su voluntad de escucha y su cordialidad para poder llegar a acuerdos. Pero a la formación de Carlos Martínez le pide que no se autoexcluya y que deje ya la campaña electoral. Ya hay cambios en el seno del Gobierno por la marcha de María Jesús Montero, la candidata a las elecciones andaluzas. El ministro Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y Arcadi España ocupará la cartera de Hacienda. Estaremos también en Madrid hoy porque esta tarde ha salido adelante el decreto con las medidas anticrisis que propone el Gobierno. Bajadas del IVA de los carburantes o de la electricidad que llegan tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo. El Congreso ha convalidado esta tarde, como estaba previsto, con los apoyos del bloque de investidura y las abstenciones de Podemos y Partido Popular, el Real Decreto de medidas anticrisis para paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Irán. Un Real Decreto que incluye puntos como rebajas fiscales y ayudas energéticas. Desde la Junta destacan que de esos 191 millones de euros contemplados en el decreto del Gobierno, 117 van a salir de impuestos que va a dejar de recaudar Castilla y León. Dice el portavoz que a pesar de ese esfuerzo están estudiando complementar con medidas propias. Una de las medidas, la de rebajar el IVA de los carburantes, ya se nota en los datos oficiales. La gasolina se contiene, pero ojo, la Semana Santa comenzará con el diésel más caro de la historia. La primera voladura quedó incompleta hace poco más de un mes, pero hoy ya se ha acabado con los restos de la última chimenea de Compostilla 2 en el Bierzo. Cae otro símbolo del pasado minero e industrial de la comarca. Acaba la primera ronda de contactos entre el PP y el resto de formaciones después de su victoria en las elecciones del pasado 15 de marzo. Ayer las reuniones comenzaron con Vox y hoy han finalizado con el PSOE. Volvemos contigo, Elena. Sí, ha sido un encuentro entre el PP y el PSOE que ha durado más de 1 hora y media, pero que el propio Carlos Martínez ha calificado de no reunión, llegando a decir que el mismo Fernández Mañuco no ha sido capaz de responderle por qué motivo les había reunido o qué es lo que espera del Partido Socialista de cara a esta nueva legislatura. Carlos Martínez ha insistido en que ellos van a ejercer de gobierno en la sombra si el Partido Popular sigue sin reunirse con colectivos que son de vital importancia para el futuro de esta comunidad. Además, los socialistas se han presentado a ese encuentro con una hoja de ruta en el que han incluido 6 medidas, entre ellas una nueva ley de violencia de género, una nueva ley forestal, pero también medidas en cuanto a la transparencia y la financiación autonómica. Nosotros vamos a hacer aquí un ejercicio de responsabilidad, lo hemos hecho viniendo a la reunión. Ese ejercicio de responsabilidad de venir con propuestas. Cuando pedimos el orden del día lo pedimos para intentar plantear un objetivo para esta reunión y el silencio fue la respuesta. ¿Asumes al menos los planteamientos que nosotros estamos poniendo encima de la mesa como una agenda política necesaria para poder llegar a un acuerdo de consenso entre los 2 partidos mayoritarios y empecemos a trabajar en torno a ese acuerdo de gobernabilidad? Y su respuesta ha sido la misma, no te lo voy a decir, ¿no? Finalizado el encuentro con los socialistas, se pone así punto y final a las 5 reuniones que han formado parte de esta primera ronda de contactos por parte del Partido Popular. Ha sido Fernández Carrillo quien ha querido hacer una valoración, ha agradecido a todos los grupos, a los minoritarios, pero también a Vox su comportamiento durante las reuniones, esa capacidad de escucha, abiertos al diálogo para poder llegar a acuerdos. Desde el PP han querido poner encima de la mesa 3 pilares que para ellos van a ser fundamentales a lo largo de esta legislatura.
asegura que es un pacto por la sanidad, la financiación autonómica y también el impulso del corredor atlántico. Pero también Carrillo se ha mostrado muy crítico en base a ese encuentro con el PSOE. Pide a Carlos Martínez que no se autoexcluya a lo largo de esta legislatura de futuros pactos y que se dé cuenta que la campaña electoral ya ha finalizado. Hemos encontrado en el PSOE quizá el deseo de continuar la campaña electoral, de alargar los debates propios de la campaña electoral, y sería bueno que no se autoexcluyeran, que fueran conscientes de que ha llegado el momento para todos de trabajar pensando en estos próximos 4 años en lo que queremos construir para Castilla y León, dar por cerrado todo el periodo de la campaña electoral. Los ciudadanos ya han hablado, sabemos que con muchos grupos va a ser fácil tender la mano, intentar llegar a acuerdos. Sabemos que con el PSOE, con este PSOE, por lo que hemos visto, es algo más complicado. La mañana, en este segundo día de negociaciones, la abría Soria. Ya a la salida, Ángel Ceña se mostraba así de contundente. No vamos a dar un voto, ni siquiera una abstención, ni el día 14 ni después, a cambio de nada. Y condicionaba cualquier posible apoyo a compromisos concretos como una ley de despoblación. Además, sobre la composición de la mesa de las Cortes. De momento, nadie ha movido ficha. El siguiente en sentarse frente a Fernández Mañueco fue Pedro Pascual, el procurador de Por Ávila. Cree que en esta legislatura serán más relevantes y se mostró abierto al diálogo y a llegar a acuerdos. Que sea una legislatura de 4 años, larga y estable. Entonces, en ese sentido, nuestro apoyo. Ya por la tarde, la UPL insistía en que se deje atrás la tensión de la legislatura pasada. Nosotros reiteramos una vez más la necesidad de que estas Cortes funcionen como órgano legislativo. Tienen que estar para solucionar los problemas de los ciudadanos. Alicia Gallego enfatizaba que no buscan sillones y se reunirán bilateralmente con el PSOE en los próximos días. El secretario general de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, se ha pronunciado hoy también sobre la conformación de un nuevo gobierno en Castilla y León. Considera que no funcionará otro pacto entre PP y Vox. Un gobierno de coalición PP-Vox no funciona. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Es volver a tropezar en la misma piedra. Es volver a generar problemas, a no resolver precisamente los problemas reales de la comunidad. Pues según recoge hoy un sondeo para Diario de León, cerca de la mitad de los encuestados prefieren que Vox no entre en el gobierno de Castilla y León ni en los de Extremadura y Aragón. Para facilitar la investidura, creen los encuestados que la mejor opción es que el PSOE se abstenga. Una muestra que también refleja una subida del PP en el caso de que hoy se celebrasen elecciones generales. 11 días después de los comicios autonómicos en la comunidad y en plena primera ronda de negociaciones, más del 44% de los encuestados de una muestra de 1.000 personas considera que Vox no debe entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón. Para facilitar la investidura, en torno a un 47% apuesta por un ejecutivo del Partido Popular en solitario, teniendo que abstenerse el PSOE para ello. Tan solo un 28% aprueban una coalición de PP y Vox. Y es que este 15 de marzo ha tenido consecuencias positivas para el partido de Fernández Mañueco, según avalan el 47% de los encuestados. También para Vox, con cerca de un 32%, mientras que un 36% apuntan que para el PSOE han sido negativas. Si hoy se celebrasen elecciones generales, esta muestra, realizada entre el 19 y el 23 de marzo, le da la victoria al PP con una horquilla de mejora de entre 6 y 10 escaños más que los obtenidos en 2023. Vox también mejoraría resultados en más de 20 escaños. Aunque se mantendría como tercera fuerza, junto al PP sumaría en la mayoría absoluta. El PSOE sufriría una caída de hasta 14 diputados, pero no son los únicos, pudiendo quedarse la representación de Sumar en tan solo 6 u 8 escaños. Y este gesto que están viendo no se va a repetir en las elecciones de Andalucía porque la Junta Electoral ha acordado suspender el uso del DNI digital para votar hasta que se garantice que el control de verificación es suficientemente seguro. Esta suspensión surge a raíz de una petición del PP ante las dudas de que no se pueda comprobar de forma segura la autenticidad del documento. El nuevo vicepresidente primero del Gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. El nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial, Arcadi España.
Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y con una dilatada trayectoria al servicio del Estado. Así anunciaba esta tarde el presidente del Gobierno los cambios en el Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, a la que ha agradecido sus casi 8 años en el Ministerio de Hacienda. Al frente de la vicepresidencia primera estará ahora el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ha dicho Sánchez que está haciendo un trabajo excepcional. Además, un político valenciano de la confianza de Ximo Puig será el nuevo ministro de Hacienda. Entre sus retos, la aprobación de los presupuestos o la financiación autonómica. Votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. El Gobierno ha conseguido sacar adelante su decreto de ayudas para paliar los efectos de la guerra. Finalmente ha sido el bloque de investidura el que lo ha sacado adelante, el PSOE y sus socios. El PP no lo ha apoyado, ha decidido abstenerse. El Partido Popular despejaba la incógnita del sentido de su voto apenas un par de horas antes de que se realizase la votación esta tarde aquí en el Congreso de los Diputados, con la abstención de los populares, que siguen diciendo que las medidas son insuficientes, también la de Podemos, los síes del bloque de investidura y un único voto en contra, el de Vox. El Gobierno ha podido convalidar ese Real Decreto de medidas anticrisis, un Real Decreto que llevan insistiendo durante toda la semana desde Moncloa es de gran importancia y que incluye puntos como rebajas fiscales y ayudas energéticas por un valor cercano a los 5.000 millones de euros. El ministro de Economía pedía el apoyo al decreto apelando a que los grupos estuviesen a la altura de las circunstancias. Estamos ante un paquete de medidas completo, ambicioso, de hecho el más ambicioso aprobado hasta la fecha en la Unión Europea, y que se puede resumir en 2 palabras: proteger y preparar. El bloque de investidura ha convalidado este decreto, porque Junts lo ha respaldado porque también exime del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año. Una medida a la que se opuso el PSOE cuando la presentó el PP en la Cámara. Los populares se han abstenido. Critican que el Gobierno no haya consultado a las comunidades autónomas y que añada medidas que no tienen nada que ver. El caballo de Troya, la disposición final 12, duodécima, en la cual ustedes piden libertad absoluta para poder transferir el dinero donde ustedes quieran. Le pregunto, ¿no será para inventarse una ayuda para subvencionar y comprar votos, verdad? Se refiere a una disposición aparejada al decreto que permite al Gobierno ampliar gasto social sin necesidad de nuevos presupuestos generales, como por ejemplo pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, la protección familiar y las cuotas de la seguridad social. También se ha incluido una ratificación del calendario de cierre de las centrales nucleares. Bueno, pues con todo ello quedan aprobadas todas estas medidas vigentes desde el domingo. La rebaja del IVA de carburantes y electricidad, la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para los sectores más afectados, la ayuda para la compra de fertilizantes y la prohibición de los despidos por efectos económicos que genere la guerra. De los 191 millones de euros que suponen las rebajas fiscales planteadas en el decreto del Gobierno, 117 los aporta la Junta y los 74 restantes el Ejecutivo Central. Es lo que ha destacado el portavoz del Gobierno Autonómico de Castilla y León, que ha explicado que esto es porque una parte importante de la recaudación de esos impuestos planteados en el decreto del Gobierno va a las comunidades autónomas. Fernández Carriedo ha asegurado que a pesar de ese esfuerzo que va a suponer para Castilla y León, están estudiando implementar otras medidas complementarias para ayudar a los sectores más afectados. Y a pesar de eso, de que el mayor esfuerzo es de las comunidades autónomas, nosotros sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional en los sectores productivos y también en el caso del sector agrícola. No en términos, lógicamente, de las competencias de ámbito nacional, aunque sean fondos autonómicos, que tengan que ver con el precio de los combustibles, pero en otras cuestiones que puedan ser de su ayuda, sabiendo las dificultades que están atravesando.
Las gasolineras comienzan a llenarse de gente que quiere cargar el depósito para viajar esta Semana Santa. Como cada jueves, el Boletín Petrolero ha actualizado los datos y efectivamente ya se nota que los carburantes han contenido la subida. Aún así, se encarecen alrededor de un 2% con respecto a la semana pasada. La gasolina se sitúa ligeramente por debajo del diésel, que afronta su precio más caro de la historia para estas fechas. Supera incluso la cifra de 2022, cuando ya estuvo en vigente esta bonificación por la guerra en Ucrania. Y el precio del barril de petróleo vuelve a superar la barrera de los $100. Ha llegado a marcar los 114 a lo largo del día y eso ha golpeado a las bolsas europeas, que siguen con incertidumbre los mensajes contradictorios entre Estados Unidos e Irán sobre el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ahora Donald Trump dice que baraja hacerse con el control del petróleo de Irán, como ya ha hecho con el de Venezuela. El presidente de Estados Unidos dice que es el régimen de los ayatolás el que quiere negociar y no él. No avanzan las conversaciones y la guerra sigue. Israel ha matado al mando militar iraní encargado de bloquear el estrecho de Hormuz, un paso marítimo en el que Irán dice que es receptivo a solicitudes de barcos españoles porque nuestro país respeta el derecho internacional. Y más imágenes. En el aparcamiento de un supermercado segoviano, Unión de Campesinos y Unión de Uniones han derramado varias garrafas de leche porque prefieren tirarla, aseguran, a firmar contratos que suponen perder dinero. Lamentan la falta de control de la ley de la cadena alimentaria y las mentiras dicen que ahora la industria cuenta a los ganaderos para firmar contratos antes del 1 de abril. Con esta subida de costes nos estamos yendo a los 60 céntimos y con las ofertas de la industria vamos a cobrar por el litro de leche entre 45 y 48 céntimos. Estamos hablando de que podemos llegar a perder entre 15 y 17 céntimos el litro de leche. Esto que van a ver es lo que quedaba de la última chimenea de la central térmica de Compostilla 2 en El Bierzo. Y con esta segunda voladura, la anterior fue hace poco más de un mes, se derriba otro símbolo de la historia minera de la comarca. Más de 300 kilos de explosivos han conseguido completar el desmantelamiento de la central. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a robar cobre en Ponferrada. Hay 10 detenidos. Al parecer se hacían pasar por trabajadores de empresas eléctricas. Incluso iban vestidos con ropa que parecía profesional. La investigación se inició gracias a la actuación de la Policía Municipal de Ponferrada tras el aviso de un operario de telecomunicaciones que detectó a varios individuos manipulando una arqueta en una calle de la ciudad. Tras las sospechas levantadas, se activó una operación que permitió detener a 3 personas en un peaje dentro de un control policial en la autopista y otra más en la ciudad de León. Un nuevo operativo al día siguiente finalizó en la localidad de San Román de Bembibre, donde fueron detenidos otros 6 miembros de una banda itinerante con base en Cataluña. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial en tribunales de Ponferrada y León y han quedado de momento en libertad. Ayer una mujer denunció a un hombre por una presunta agresión sexual en Benavente, en Zamora, cuando ella practicaba deporte. Al parecer, él la abordó, la lanzó al suelo y le practicó tocamientos por encima de la ropa. Después de avisar a la Guardia Civil, pudieron detenerlo y hoy la jueza ha decretado su ingreso en prisión. Siguen proliferando los patinetes eléctricos en nuestras ciudades y aumentan también los accidentes. Castilla y León se sitúa a la cabeza. Es la comunidad con más heridos por siniestros de este tipo. Sí, nuestra comunidad encabeza esa lista. Fíjense, en el año 2025 aumentaron estos siniestros un 38,6%, con 549 accidentes y 19 fallecidos, entre ellos peatones y también un motorista. Pero ya les advertimos, para que lo tengan en cuenta, que desde enero es obligatorio asegurar esos patinetes y también registrarlos obligatoriamente e inscribirse en la DGT. Pero ese fallo en el registro está haciendo que algunas ciudades como Valladolid de momento no estén multando. Los patinetes tienen que estar asegurados. Es obligatorio tener seguro. Desde finales de enero, cuando el Ministerio aprobó el nuevo registro de patinetes eléctricos. Tanto si circulas como si no circulas. De hecho, las multas son diferentes. Antes de asegurarlos, hay que registrarlos también en la página web de la Dirección General de Tráfico, donde nos pedirán la ficha técnica con sus características. La Dirección General de Tráfico te envía un certificado de matriculación, que con ese certificado
con el que accederías, con el que irías a un manipulador de placas de matrícula, de cualquier tipo de ferretería, cualquier sitio habilitado, y te facilitarían la placa de matrícula. Tras pagar una tasa nos darán un certificado, pero cuidado porque si el modelo es anterior a 2024 no tendremos ese certificado y por lo tanto no podremos asegurarlo y circular con él. Pero para no dejar fuera de juego a miles de usuarios, la DGT permitirá regularlos hasta 2027. Lo mejor es dirigirse al fabricante, que el fabricante diga cómo podemos identificar un vehículo anterior al año 2024. El problema es que sin registro no hay seguro y en las últimas semanas la página está saturada por una avalancha de solicitudes. Ha habido un determinado colapso, entonces es difícil que todos a la vez, se ha hecho muy complicado que lo puedan obtener. Entonces, por parte de la DGT sí que se nos ha informado, pues que en un principio pues que dejemos un poquito de margen de tiempo. La edad mínima para poder conducirlos es 16 años, aunque el tomador del seguro tendrá que ser mayor de edad. 9 peatones fallecieron en Castilla y León el año pasado a causa de los atropellos, 7 en vías convencionales y 2 en vías de alta capacidad. En la provincia de León, solo en el último mes ha habido 10 siniestros de este tipo, 2 de ellos con víctimas mortales. Caminar por León se ha vuelto peligroso. Una decena de atropellos solo en marzo. El efecto zombie, vamos pensando en nuestras cosas y perdemos lo que es la atención correcta en la conducción. Intentamos cruzar este paso de cebra y hasta 2 vehículos ignoran la prioridad peatonal. Me da tiempo y no, muchas veces me cuelo y reconozco que la culpa es mía. Somos imprudentes. Llegas al semáforo, te ven y arrean más fuerte. Pero no solo falla el motor, miren a los que caminan. Bienvenidos a la era del peatón tecnológico. Cruzan sin despegar la vista de la pantalla o en rojo. Una cosa es que tengas el derecho a cruzar y otra cosa es que vayas a cruzar sin mirar. O sea, tú cuando te tiras al paso de peatones, la infracción la estás cometiendo tú como peatón. Llevamos unos minutos grabando y la fatalidad vuelve a ocurrir. Esta mujer tirada en el suelo acaba de ser atropellada. Nerviosa, a pocos metros la conductora. Intentar aislarle para luego tomarle una manifestación. Después requiere lo que es una investigación para saber las responsabilidades de cada persona. Que la sociedad se conciencie del tremendo drama que son los siniestros de tráfico. En los últimos 10 años, 22 leoneses atropellados, un riesgo con resultado fatal que se dispara de noche. En el doble carril, que tú paras y viene el otro y se lo lleva por delante. Ahora es tan habitual esto o más que la alcoholemia o drogas. Informamos a la familia, que ese es el trabajo más desalentador a lo que nos dedicamos. La pregunta ahora es si las soluciones llegarán antes del próximo frenazo en seco. Hay incertidumbre entre los usuarios de tren de Salamanca porque Renfe podría estar planteándose eliminar el trayecto que los une directamente con Barcelona. De hecho, ya se ha bloqueado la venta de billetes de esa conexión. Salamanca perderá su conexión diaria de ferrocarril con Barcelona en un plazo de 2 semanas. La medida todavía no es oficial, pero ya están bloqueados los billetes para esta conexión a partir del día 7 de abril. Una medida que se sustituye, esta conexión directa, por un transbordo al llegar a Zaragoza, con la que la operadora pretende evitar las numerosas incidencias y retrasos que acumula esta frecuencia. Sin embargo, los usuarios se quejan de la falta de información y también aducen que un transbordo siempre es mucho más incómodo porque además la frecuencia cambiaría de hora, de las 12:27 de ahora a las 7:20 de la mañana. La noticia ha sorprendido a los viajeros en plena operación de vacaciones universitarias. Sorpresa por la retirada de una frecuencia directa a Barcelona, cuyo cambio por un transbordo siempre es molesto. Tiene que mantener esta línea. ¿Qué sabe cuánto tiempo se pierde y esperar el otro tren para volver a tomar? Tiempo, pasaje, todo se pierde. Aunque la medida no es oficial, se da por hecho, ya que Renfe ya ha bloqueado la venta de billetes a partir del 7 de abril. Tú al buscar los trenes no te aparece este tren, entonces no sabíamos si lo iban a quitar del todo o... Y ahora ya no aparece para la vuelta. O sea, hemos tenido que coger combinación con más enlaces. La medida viene a resolver, según Renfe, los continuos problemas y retrasos de esta conexión y confía en aliviar el tráfico retirando esta circulación. Realmente ahora hacia la vuelta, cuando venimos hacia aquí, hacia Salamanca, suele ir más lento, suele ir con más retrasos. Además de la conexión directa, el nuevo tren solo hasta Zaragoza saldría a las 7:20 de la mañana en vez de a las 12:30 y regresaría a las 10 de la noche en vez de a las 6 de la tarde.
El Supremo determinaba esta semana que la estación de Navacerrada debe cerrarse. El tribunal rechazaba los recursos que presentó en su día la Junta y la empresa concesionaria. Hoy, desde el Gobierno autonómico, han pedido al Gobierno que reconsidere el cierre porque puede impactar, dicen, negativamente en la economía de la comunidad. No entendemos que dentro de las que existen en España, que son muchas, se haya fijado exclusivamente en una que beneficia a nuestra comunidad autónoma y también a la Comunidad de Madrid, que es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio. Más datos. La economía española creció un 2,8% en 2025, 7 décimas menos que el año anterior. En el último trimestre aceleró 2 décimas, hasta el 0,8. El consumo de los hogares y la inversión fueron los motores económicos durante el año pasado. Se recorta el tiempo para que las empresas de más de 200 trabajadores pongan en marcha los planes de movilidad sostenible. A finales de este año deberán fomentar medidas que sean más respetuosas con el medio ambiente. Es otra de las consecuencias de la subida de los carburantes por la guerra de Irán. Acudir en bici al trabajo, compartir coche con compañeros con el mismo horario o cargar el vehículo eléctrico en el parking de la empresa. Es lo que llamamos movilidad sostenible, pero en el ámbito laboral. Hay empresas que ya han avanzado en este terreno. Y más que tendrán que avanzar, porque para que esas acciones tengan éxito, las empresas tienen que poner de su parte con planes propios de movilidad sostenible. Y esos planes hasta ahora eran voluntarios, pero para las que tengan 200 trabajadores o 100 por turno van a ser obligatorios. Y no para finales de 2027, como estaba previsto, porque por la crisis de Irán ese plazo se ha adelantado un año. Lo primero, concienciar a las personas y concienciar a las empresas, que necesitamos un cambio de modelo en el movimiento de las personas trabajadoras. Autobuses lanzadera, aplicaciones para conectar a los empleados y también más teletrabajo. Son otras acciones que también pueden formar parte de estos planes, cuyo gran objetivo no es otro que reducir las emisiones y la dependencia energética. Como siempre, al principio puede haber un sobrecoste, pero al final se traduce en una inversión que sí va a ser ventajosa tanto para empresas como para trabajadores. En Castilla y León se calcula que más de 180 empresas, incluido el sector público, tendrán que tener estos planes. Esta es la situación. El ficticio país de Crimsonia ciberataca a la imaginaria nación de Berilia. Y estos estudiantes de informática y telecomunicaciones son parte de su defensa. El ataque son intentos de entrar en los sistemas informáticos del país y lo que hacemos en la parte de la defensa es mantener el gobierno, el ejército y un sistema de energía y de comunicaciones, lo que sería el funcionamiento de un país. Como este, 16 equipos de varios países europeos luchan contra los ataques que les lanzan, en esta ocasión desde Estonia. Una apasionante gincana informática que tiene mucho de real. Sí, estamos jugando en la primera liga mundial. Nosotros estamos sirviendo de conejillos de indias para luego ya el ejercicio de verdad, que son el que hacen los militares dentro de unas semanas. Hasta el punto de que no podemos grabar algunas pantallas confidenciales. La OTAN lo organiza y estos entusiastas estudiantes se lo toman muy en serio. Sí, es muy chulo porque al final es la experiencia más cercana que tenemos a la vida real si nos queremos dedicar a esto. Es muy realista y bastante duro, sí. Y es que son muchas las infraestructuras que pueden caer en un ciberataque. A través del 5G, pues al final es todo lo que comunica los demás sectores. Entonces, si por ejemplo entran aquí, podrían entrar los demás sectores de satélites de defensa. Entonces es importante tenerlo bien cerrado. Nos estamos encargando de revisar todas las alertas que van saltando en todas las máquinas que hay en todo el mapa de la red y comprobando si son falsas alarmas o son alarmas que hay que parar. Mientras reponen fuerzas, siguen trabajando en equipo y tomando decisiones estratégicas, todo para defender a Berilia. Tras el rechazo de la justicia europea de paralizar la eutanasia de Noelia, el proceso se ha llevado a cabo esta tarde. La joven de 25 años llevaba 2 años esperando porque su padre había intentado impedirlo. Con el aval del Tribunal de los Derechos Humanos, finalmente se ha cumplido su voluntad. Ha recibido los fármacos. Tenía una discapacidad del 74% y había intentado suicidarse después de ser violada en manada. Las dolencias digestivas y respiratorias fueron otra vez en España la causa de hospitalización más frecuente en 2024. También en Castilla y León, que lidera la tasa de morbilidad por este tipo de enfermedades. Nuestra comunidad, además, es la cuarta con el mayor número de altas hospitalarias.
Y ha fallecido a los 86 años Manuel Estella. Salmantino de nacimiento, fue procurador en las Cortes de Castilla y León durante 2 décadas y presidió el Parlamento 12 años. Mañana será enterrado en su ciudad natal. Las banderas de entrada al hemiciclo lucen hoy crespones negros en recuerdo de quien fue el presidente más longevo de la institución. Procurador desde la primera legislatura, Manuel Estella asumió la presidencia del Parlamento en la tercera y la ostentó también en la cuarta y en la quinta. 12 años al frente del Legislativo entre 1991 y 2003, en los que se consolidó la autonomía con la aprobación de 2 reformas de su norma básica, de la que Estella hablaba así. Se ha mostrado eficaz y provechoso y que ahora, como entonces en Tordesillas, nos sigue exigiendo un esfuerzo para con el pueblo al que representamos. Abogado del Estado de profesión, desarrolló su carrera en Lugo, Oviedo, Salamanca y Zamora, antes de ejercer en exclusiva la presidencia de las Cortes, y en su hacer siempre abogó por el diálogo y el consenso. Que me parecen indispensables en la vida parlamentaria para conseguir un desarrollo político y social acorde con las verdaderas necesidades y los auténticos deseos del pueblo al que representamos. El presidente de la Junta ha resaltado que fue un servidor público ejemplar y se ha mostrado apenado por su fallecimiento. Las Cortes guardarán este viernes un minuto de silencio en su memoria. Castilla y León se prepara para dar la bienvenida a la Semana Santa de este año. Mañana, Viernes de Dolores, miles de cofrades saldrán en procesión con sus tallas y para engalanar los recorridos, balcones, calles y farolas se han decorado con escudos, banderas y estandartes. Los templos también se embellecen para celebrar esta Semana de Pasión. Comenzamos ya la Semana Santa y vamos a ver qué tiempo nos espera para este Domingo de Ramos. En cuanto al estado del cielo, estará marcado por abundante nubosidad, sobre todo en la mitad más oriental de nuestra comunidad. En zonas del oeste se irán abriendo algunos claros durante el transcurso de la jornada. Eso sí, lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Va a ser la jornada más fría de la semana. Estamos pendientes de esas procesiones. Para los que salgan por la mañana a las 12, fíjense como en capitales como Soria apenas conseguiremos superar los 4 grados. En el resto de la comunidad estaremos entre los 6 y los 8, ambiente bastante frío, volverá a ser un día plenamente invernal. Para los que salgan por la noche, a eso de las 8 de la tarde, subirán un poquito las temperaturas en zonas del oeste, rondaremos los 10 grados, suben, pero seguimos hablando de ambiente bastante fresco y en zonas de la mitad más oriental las temperaturas apenas superarán los 3 o los 4 grados. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia lleva 3 años promoviendo la ruta entre los escolares. En pequeños grupos recorren la parte del camino que cruza la ciudad para ayudar a los pequeños a verla con otros ojos y despertar su curiosidad. El recorrido comienza a los pies del acueducto. Hoy, último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa, son 3 los centros escolares que han decidido seguir los pasos de los guías del Camino de Santiago. El objetivo de la ruta es conocer cómo sería el Camino de Santiago, promocionarle, pero también generar no tanto conocimiento como interés. Tras tener otra mirada sobre algo tan cotidiano para todos ellos como el acueducto, reciben el primer sello en su credencial especial y continúan buscando los ítems que aparecen en el suelo, señalizando dónde deben pararse. Y cada parada conlleva una historia diferente. Pues entorno cercano, valorar lo que tienen alrededor, que es muy importante, que a veces lo damos por hecho. De esta forma, con esta pequeña simulación del camino, se estimula su curiosidad y aprenden a ver su ciudad de una manera diferente, haciéndose preguntas que de otra forma no se harían. Aunque son más las pequeñas curiosidades que sí se llevan para casa. El acueducto, la historia y todo eso. Que no sabía que había caído un rayo. No sabía que la Casa de los Picos tenía tantos picos. ¿Cuántos tiene? 606. En principio, 11 centros escolares se han acogido a esta tercera edición destinada a alumnos de entre 10 y 11 años.